Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones. Yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto. Os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Escorpio, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que está sintiendo esta persona por ti a través de mensajes muy explícitos, detallados, amigos, porque necesitáis saber qué es lo que está soñando esta persona o qué quiere contigo. Si estáis en una relación a distancia, hace mucho tiempo que nos veis, esta persona va a confesarlo todo esta noche y esta baraja es muy adivinatoria, algún día lo podréis comprobar. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber ¿qué va a suceder entre vosotros dos? ¿Qué es lo que siente tu persona especial? Almas, llamas gemelas o quién puede llegar a tu vida, porque podríamos estar hablando de un nuevo romance para algunos, los que estéis solteros, divorciados o todavía no conozcáis a alguien. Escorpio, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando estas iniciales para vosotros porque me dan información intuitiva de esta persona. Quiero que pongáis esta energía en esta mesa y en estas cartas porque vais a obtener revelaciones, también un guía espiritual que estén con vosotros e iluminación y esperanza para tener lo que vosotros soñáis. Escorpio, ¿quién es esta persona especial que está soñando, pensando en ti o que puede llegar a tu vida? Un admirador, un pretendiente, en internet, en el trabajo. Estas iniciales son para vosotros. La B. Mi bebé, ¿te ha llamado alguna vez así? Como una emperatriz. Nuestra imaginación y las llamas gemelas. Imaginad, Escorpio, lo que queréis en vuestra vida y se manifestará. La G, gracias por estar conmigo. La M, matrimonio. La N, no te niegues nunca nada que podrías tener en este mundo, porque Dios nos lo ofreció todo. Quiero que me digáis en comentarios si corresponden con vuestros nombres, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Escorpio en el amor. Este número que puede ser un propósito de vida. El 1111, tantas secuencias que estáis viendo. Escorpio. Escorpio en el amor. Y este número para vosotros es el 2. El 2. La alta sacerdotisa, un arcano mayor, que confiéis en vuestra intuición y en los sueños, y que estéis tranquilos para empezar esta relación o que continuéis con esta persona. El 2 de copas, que es cáncer, el matrimonio, la pareja, una persona que para ti, Escorpio, puede ser un igual, compartiendo la vida, un amor, que respete tus opiniones, que también cuide de ti como si fuera tu pareja o tu marido, tu esposa, tu novio. El 2 como 2 personas, una pareja que os amáis. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os leo a todos, amigos, os quiero mucho. Me encantáis, Escorpio, lo sabéis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Escorpio, ¿quién es esta persona para ti? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? ¿Quién es esta persona que piensa en ti, que conoces o que podrías conocer? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor? Esta primera carta para vosotros es empatía, una pareja y un número 2, el rey de bastos. Comenzamos con el sol, Leo. Me encantas, amor, tu cuerpo físico, lo que me hace reír, soñar, aprender de ti. Contigo siento una conexión
que no he podido tener con nadie más. Tu persona ha podido ser o tener ya una mediana edad, cierta madurez en los negocios, es una persona estable, que se ha rodeado de mucha gente, que le gustan las actividades, el deporte, salir mucho, las fiestas, ha podido conocer a otras personas, Escorpio, pero como tú no hay nadie más, porque me puedo entregar al fuego de la pasión contigo, como soy yo, Leo, porque tengo el poder en mí de poder renacer y de poder cambiarnos. Escorpio, tú eres el signo de la transformación y tu persona en el Rey de Bastos tiene el símbolo de las salamandras. Os parecéis mucho esta persona cuando estáis juntos, hasta vuestras creencias, vuestras risas, lo que os contáis. Es algo que tenéis tan compatible y tanta sintonía que cuando estáis escribiendo esta persona sabéis exactamente lo que está pensando y lo que está a punto de decir. Empatía. Voy a colocar a Leo en esta hermosa carta, una persona que ha mirado muchas veces hacia el pasado y que quiere sentirse siempre muy joven. Puede que alguien os haya dicho, te pareces mucho a esta persona hasta físicamente y los dos hacéis una pareja perfecta, coincidís en muchísimos temas y no parecéis la edad que tenéis. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses, Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Siento muchos escalofríos en este momento. Mis guías me quieren decir algo. Escorpio, poder, la fuerza, vuestro control es necesario en este momento, hasta con el número 2, que es la alta sacerdotisa. Tenéis una persona que os ama, que os desea, sobre todo con mucha lujuria, con este Rey de Bastos y la carta de la fuerza, que representa vuestro poder mental. Arcano mayor, número 8, hablo de Leo de nuevo y mirad, así os ve una representación enorme. Vosotros habéis cambiado muchos aspectos de vuestra vida, hasta físicamente, os gusta hacer deporte, salir, estar, conversar con muchas otras personas, tenéis círculos sociales amplios y la fuerza es una reina que no tiene su poder en sus brazos ni en sus manos, sino lo que ella tiene en su mente. Controlad vuestras pasiones, Escorpio, que no se os vayan o tal vez os desespere no estar con esta persona en este momento, porque si vosotros tenéis claro lo que queréis, con la fuerza vais a manifestar desde la cabeza hasta la tierra. Aunque se haya contenido, yo siento que esta persona no va a poder resistir durante mucho tiempo con estas cartas. Voy a colocar Leo de nuevo. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses, Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio la ley de Asunción? Y ha saltado la carta de la fuerza. Este es el mensaje para vosotros de mis guías. Rey de Bastos se encuentra en la Sefirá número 1 del árbol de la vida en Keter, donde también está la carta de la fuerza y el mago, porque ellos 3 pueden manifestar a raíz del chakra corona. Todos los poderes más divinos, materiales, espirituales, Dios nos los da a través de nuestra cabeza, y este es vuestro mensaje. Empezad a asumir la vida que vosotros queréis. Quiero que os sintáis como un verdadero rey o reina de vuestro destino, que Dios os hizo a vuestra imagen o a su imagen y semejanza, que esta persona sí que os ama y que no va a contener la fuerza por tanto tiempo. Vuestros deseos mentales, y hasta los vais a escribir, van a ser reales y manifestados gracias a vuestra creación y gracias a Dios, con la ley de Asunción, con Neville Goddard y gracias a la fe que tenéis en esta relación y persona. Amigos, un mensaje muy claro desde la sefirá más importante que hay, la cabeza, amigos. Haced meditaciones con el chakra corona. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de julio? Mucha energía sensual ahí con vosotros. Esta persona está fantaseando muchísimo con el as de bastos. Claridad, otro as, y hacen un número 11. Voy a darle la vuelta a la base de la baraja. Escorpio, una nueva oportunidad para ti. Voy a dejar esta vez la carta del mago porque representa la cabeza también, como este rey de bastos, y la carta de la fuerza. Virgo, Géminis, planeta Mercurio, arcano mayor número 11. Conmigo, amor, tú estás segura. Quiero que empieces, Escorpio, a cambiar, si ya no lo estás haciendo, con la carta de la muerte, la transformación, arcano número mayor.
Número 13, y estoy hablando de vosotros mismos, Escorpio. Cuando tú hayas hecho todos estos cambios que necesitas en tu vida, puede ser en tu trabajo, en tu medio de vida, que sí aceptes tus pasiones y empieces a mostrarlas al mundo, esta persona te considerará y lo serás, puede en este momento ya, como una auténtica reina. Vas a tener comunicación con el planeta Mercurio, las mariposas. Si estás viendo señales, tanto puedan ser números como mariposas, significa que vas a empezar a reinventarte. Ya no serás la misma persona, sino otra diferente para compartir tu vida con el Rey de Bastos y estar a la misma altura de esta persona. Cada vez que él o ella te piensan o te ven, puede ser a través de los trabajos, redes sociales, se quedan impactados del cambio que tú has hecho en tu vida. Logras ser más moderado, sereno, calmado y estás dispuesto a emprender un nuevo viaje con el 6 de espadas, a dejar atrás el pasado porque a ti ya no te importa, sino el futuro con el 6 de espadas y estos grandes ases que hay en esta lectura. Vuestra cabeza os va a dar la manifestación. Voy a colocar Virgo y Géminis en la carta del mago. Hay mucho poder en vosotros. Tenéis todo lo que necesitáis en este momento. La anterior lectura, Escorpio, me estaba hablando de personas muy fuertes que teníais muchas habilidades, dones, y en esta lectura es igual, amigos, mujeres, hombres, todos ellos fuertes, que tienen resistencia, que pueden cambiar, que no les da miedo enfrentarse a un futuro, ni tampoco estar con la persona que más desean. Pero eso sí, no estáis aceptando ni un poco de esta relación. Lo queréis todo con estas cartas que yo veo. La muerte voy a dejarla con vosotros mismos. El as de espadas y el as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Quiero poder y también ver la verdad que tú me ofreces. Con el as de espadas no estoy dispuesta a compartir mi mundo, mi casa y todo lo que yo tengo y me he ganado bien a pulso trabajando como tú, Escorpio, para que tú no me cuentes la verdad o vengas a ofrecerme un poco de amor con el as de espadas. Quieres que tu persona rompa con algo, puede ser una relación de su pasado, un trabajo, que se mude a tu país, que tal vez empiece a declarar su amor con el Rey de Bastos y el 6 de espadas. Ya no es hora de tener dudas, tú no estás buscando lo que no sea más cierto o claro con este as de espadas y le estás solicitando a tu persona que haga cambios también. Va a llegar con la verdad, un desenlace para ti y también llego con mi energía sensual, con Acuario, Libra y Géminis en este as y la nueva oportunidad, amor, que nos podemos dar entre nosotros dos. Porque vosotros, Escorpio, habéis sufrido tanto en esta relación como en momentos muy duros de vuestra vida. Habéis perdido familiares con el 6 de espadas, vuestras responsabilidades económicas, habéis trabajado mucho para tener la casa que tenéis ahora o poder tener más sustento para vuestra familia y no estáis dispuestos a subir este barco a cualquier persona ni a cualquier precio, amor. Mira bien lo que te estoy ofreciendo. Soy una reina o un rey y tienes que estar a mi altura. Fluir, seguid como los ríos, Escorpio, lo que estás haciendo en este momento, porque vuestros guías os dicen que sí, que está correcto y que lo estáis haciendo muy bien. El as de espadas, todos los signos de aire. Voy a colocar todos los signos de fuego en este as de bastos. Con mi baraja vamos a descubrir qué es lo que quiere decirte esta persona. Y Acuario en el 6 de espadas. No queréis volver a sufrir otra vez. Escorpio, ¿qué es lo que esta persona necesita confesarle a Escorpio esta noche? Escorpio, ¿qué es lo que necesita confesaros esta persona esta noche? No he visto lo que ha salido, amigos. ¿Qué es lo que necesita esta persona confesarle a Escorpio? ¿Qué es lo que necesita decirle? Compromiso, obsesión, 9 de espadas y voy a dejar la carta de la música. Porque hay canciones que serán para ti, Escorpio. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Empiezo a confiar en mí mismo. Compromiso, no tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Y vosotros queréis que esta persona os lo diga frente a frente. Ni siquiera bastan los mensajes en esta lectura. Estáis en un momento, periodo culminante, Escorpio, a punto de recibir bendiciones y yo lo siento también en el mundo material con el 6 de espadas. Obsesión.
9 de espadas, que es Géminis. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías y tú le dices en este momento, entonces si me quieres, renuncia a aquello que tú sabes por lo cual no puedes estar conmigo. Quiero que me lo digas claramente, mirándome a los ojos y que no llores más por mí. Tú no quieres que esta persona sufra tampoco. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Aún así, tú, Escorpio, regalas amor a manos llenas a esta persona. Le das esta nueva oportunidad. Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más, Escorpio. Y para ti, o puede ser un consejo. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana? No he visto qué carta era y voy a sacar una más. El ermitaño. Si he estado escondido, oculto, no hablándote, amor. Mientras en este periodo, porque comienza algo nuevo para vosotros, porque tengo la carta de la muerte y del ermitaño, hay algo que finaliza. Puede ser para vosotros que esta relación empiece a ser diferente de lo que era. Estabais buscando algo más, un proyecto mayor. Con el ermitaño habéis ganado sabiduría y también con la carta de la muerte. Sois una nueva persona entregados al mundo, muy espiritual y con una estrella de Salomón que lleváis en esta bolsa especial, donde hay mariposas, libélulas, luciérnagas que os van a ayudar como tótem espiritual. Escorpio, ¿qué es lo que le depara a Escorpio en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Y esta carta para vosotros, la verdad, es muy importante en este momento que esta persona os diga lo que siente desde su corazón. Mirad, os voy a enseñar esta carta porque tiene un body y refleja muy bien la silueta del corazón en la base de la baraja. Si hay alguien que te ama, dispuesto a estar contigo con este 10 de copas, hasta ser tu parte de tu familia, casarse contigo. El 10 de copas es Piscis, amor. Yo te observo, también abro mi ojo de la tercera intuición y esta carta es Piscis. Pareciese que hubiese mandalas, que vosotros, Escorpio, estuvieseis haciendo algún tipo de manifestación, asumiendo con la ley de asunción o meditaciones. Tenéis un tercer ojo abierto, lo estáis haciendo también para que esta persona pueda ver la claridad en vuestra relación y que la felicidad se encuentra no solamente en la materia, en tener mucho dinero, sino en la estabilidad emocional, en el orden, en el equilibrio con el 10 de copas. Comparte conmigo todas las flores que nosotros tenemos en los jardines y haremos que florezcan. 10 de copas, Piscis, la familia y un arco iris para vosotros, una casa. El ermitaño. Hemos estado tiempo separados tú y yo. Mirad los animales tótems que os acompañan con este sapo gigante. El ermitaño es Virgo, arcano mayor número 9. Hemos pasado mucho tiempo en ciénagas, amor, escondidos, el uno del otro. Tú has estado aprendiendo muchísimo, si has estado en tiempos de separación, Escorpio, y tienes el agua en tu interior, porque mirad esta carta del ermitaño, no está en cualquier lugar, sino dentro del agua, y recoge seres maravillosos que os van a dar mucha iluminación, que brillan a vuestro alrededor y desde donde también vais a atrapar setas que son mágicas. Tenéis mucha fuerza en las relaciones y también para poder empoderar a esta persona. Alguien en secreto te ama con el paje de copas, que es Cáncer, Piscis y Escorpio. Amor. Yo también he estado dentro de las aguas. Tú eres mucho más maduro emocionalmente y en todos tus proyectos, tal vez materialmente, mucho más que esta persona, Escorpio. Mirad lo que hace. Quiero mostrarme tal cual soy. Deberás perdonarme, amor, si todavía no siento o no creo que soy tan maduro como tú, pero estoy aprendiendo. También dame ese tiempo para que yo pueda tener esas estrellas e iluminación que tú tienes. Mientras, te lo digo a través de los pececitos, de los sueños, que te amo mucho, que a veces me escondo, pero tú sabes que yo te quiero verdaderamente. Hay mucha pureza en esta persona, aunque no haya madurado totalmente. Con la carta del ermitaño y este influjo que vosotros tenéis, también lo hará, a pasos un poco más detenidos que los vuestros. El juicio final, que es Escorpio, Plutón, arcano mayor número 20.
los arcángeles, Dios, nos dan la oportunidad de volver a encontrarnos y de que encontremos nuestra propia iluminación en nuestro corazón. Acuario, Libra y Géminis en este as de espadas. Mirad, Escorpio, estas cartas tan maravillosas, porque vosotros no tenéis miedo a la verdad. Podríais tocar el filo de la espada y no os importa cortaros, ni tampoco dejar de pensar en el pasado. Queréis una nueva etapa con las personas que lleguen a vuestra vida y Dios os da esta oportunidad en el juicio final. Habéis perdonado, sois capaces de transformaros, no os da miedo tampoco cruzar ningún tipo de límite en vuestra vida. Sois francos con esta persona y con el amor. Yo deseo que tú me entregues la verdad con este corazón, que me hables de tus sentimientos y de que te ilumines con el paje de copas y el ermitaño. Madura, amor mío, porque si tú lo haces, tendremos la ventaja de tener una etapa maravillosa con el 6 de espadas y cruzaremos también en sitios o lugares donde nosotros hayamos sufrido también, pero deja eso atrás. Ya no será importante para nuestro presente o futuro. Esto es lo que tú deseas de esta persona y lo que viene a entregarte. ¿Verdad? Iréis creciendo uno al lado del otro. El juicio final sois vosotros, Escorpio, el as de espadas, todos los signos de aire, el paje de copas, todo el agua en su interior y el ermitaño, Virgo. No deja esta persona nunca de soñar, de pensar en vosotros, de imaginaros. Os quiere mucho. Tu corazón, Escorpio, está dentro de esta persona y también siento que él o ella han sufrido en sus relaciones con ese 6 de espadas. El dolor no ha sido vuestro. Lo que ocurre es que no todas las personas maduramos al mismo tiempo. Sin embargo, yo veo para vosotros esta nueva oportunidad y que se la vais a dar con el juicio final y ese paje de copas. Y un día os dirá, Escorpio, he estado soñando contigo, no podía dejar de pensar en ti, pero yo hablo de una forma romántica, ya no tan apasionada con la carta del as de bastos o la fuerza, que esa la tendréis cuando esta persona esté a vuestro lado. También expresará sus sentimientos a través de actos íntimos, sino sentimentales. Te ha querido mucho esta persona, míralo ahí. Quiero que veáis bien las cartas, porque tu persona nada en el agua con sus emociones y le infundes mucha esperanza, tiene estrellitas en sus cabellos. Gracias a todos por estar en esta lectura, os quiero mucho, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona que tal vez quiera volver a esta casa con el 10 de copas, que ya hayáis tenido una casa o hayáis convivido vosotros dos. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Haced las meditaciones y escuchad los shorts que hay en el canal y también voy a hacer algunas meditaciones extensas porque sé que vosotros meditáis mucho, Escorpio, y vais a conseguirlo. Gracias y hasta la siguiente lectura. Y esta semana hay varias. Feliz semana, amigos, muchos abrazos y bendiciones para todos.